para sacarle la baba, la forma más eficiente que encontré, para sacarle la mucosa que es abundante, fue la de pasarle una esponja. Una esponja, por cierto, sin jabón. Ojo, lo primero que hice le saqué la cola. No tiene sentido. En primer lugar voy a utilizar hierbas aromáticas, como en el caso este que tengo romero, tomillo. Luego vamos a continuar con esta cantidad de hierbas deshidratadas, que por cierto previamente las vamos a hidratar. Ajo, tenemos las papas, tomate, ajo puerro, ajo común, cebolla, perejil, morrones, por cierto limón. Con esto vamos a hacer una guarnición, vamos a condimentar y bueno, en definitiva vamos a hacer la preparación de una carpa que va a terminar en la parrilla. Síganme. En primer lugar, aparte de sacarle la cola, vamos a aclarar una cosa. Nunca he preparado una carpa. He hecho cordero, he hecho lechones, he hecho cualquier tipo de tararira, bagre, dorado, a la brasa, a la parrilla. De lo que me acuerdo, un montón. Pero carpa para mí es la primera vez. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas que sin dudas las estoy aprendiendo. A pesar de que soy viejo, yo nunca he pescado una carpa y acaba la segunda. Esta carpa me la trajo un amigo que pescaba un montón y bueno, como yo no he pescado nunca, dice: tomá, probala y vas a ver lo que es. Pero la tengo en el debe, tengo que pescar una. Esta pesó unos 4 kilos, 3 kilos y medio limpia, y la vamos a preparar para la parrilla. Yo ya le saqué uno de los nervios amargos, a ver si lo vemos acá, y voy a intentar sacar el otro. Este no se lo saqué en cámara porque estuve probando y por lo tanto me dio un trabajo horrible encontrárselo. Creo que encontré el otro y está de este lado. Creo que estaba por acá. Creo que está acá. Bueno, creo que reventó a la mitad. Acá viene saliendo. Pero sentí un tac y ya se aflojó. Sí, se me reventó. No sé, lo voy a medir con el otro. A ver si contrasto con el color negro acá. Este que acabo de sacar. Este es el otro que había sacado. Vamos a ver si es el mismo largo. Sí, prácticamente. Este ya hace un rato que lo saqué, por eso está más pálido. Pero son del mismo largo. ¡Oh! ¡Lo logré! Logré sacar el nervio amargo. ¿Vieron como nunca es tarde para aprender? Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Yo no me las sé todas, ni soy cocinero, ni mucho menos. Se los digo desde que comencé el canal. Me la trajeron abierta, limpia y abierta por el lomo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algo que es fundamental. Uno, cuando va a preparar una carne, por cierto, lo lógico es conocerla con anterioridad para nuestro paladar, qué sabor tiene, y de ahí la forma de condimentarla. Bueno, como yo he escuchado muchísimas cosas con respecto al sabor de la carpa, no me atrevo a hacer un condimento muy fuerte que le tape el sabor o que de repente desperdicie el condimento en algo que no tiene mucho sentido.
Por lo tanto, la idea mía es experimentar sin arriesgar demasiado. La voy a condimentar solamente con hierbas aromáticas, sal y limón, pequeños tajitos entre las costillitas o las espinas, y algunos tajitos para que le penetre el condimento. Primero le voy a poner un poco de limón. Acá tengo el jugo de 3 limones, pero bueno, esto lo veremos. Unos pequeños cortecitos, pasando el cuero, pero 3 o 4 ahí, en las partes más gruesas. ¿Por qué hice esto? Es una cuestión de razonamiento. Es una carne que tiene bastante grasa. Si yo la cocino, si yo la aso, sin hacerle un escape a la grasa, toda esa grasa me va a quedar en la carne. Porque como veo que tiene un cuero demasiado grueso, y las escamas también, y naturalmente, si va a la brasa va con escamas, para que la grasa se escabulla un poco, se escurra un poco y no quede tan pesada, que incluso puede quedar con tufo, porque realmente no sé esta carne y esta grasa, como dije al inicio, qué sabor tiene. Bueno, la idea es que chorree un poquitito de grasa por acá. Bien, explicado eso, vamos a ponerle sobre el limón un poco de sal a gusto. Ahora van estas hierbas deshidratadas. Ustedes habrán visto que en todas mis carnes pongo hierbas deshidratadas. Este es un condimento justamente para carne de pescado. Esta es la mejor manera para que el condimento penetre bien. Una vez hecho esto, ajo y perejil. El tema está en que yo no sé el resultado final de esto. Lo desconozco por completo. ¿Por qué? Ya se los dije. No conozco el sabor de la carne de la carpa. Pero bien, a todo esto, si yo no la conozco, también hace un momentito les dije que estuve investigando algo. La carpa adquiere un poco el sabor, como todo animal, de lo que se alimenta. Y también del ámbito en el que está. No es lo mismo la carne de una tararira, que es cazadora, carnívora, que la carne de un bagre, que trabaja más a fondo, come más a nivel de fondo. Por lo tanto, la carpa come a nivel de fondo, come mejillones incrustados en las piedras, pero absorbe, como en el caso de el sábalo, las sustancias nutritivas, los nutrientes que encuentran en los fondos de los ríos, los arroyos. Y de ahí que hay mucha gente que dice, sí, puede tener gusto a tierra. Bien, estamos totalmente de acuerdo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero estas carpas, de acuerdo a la procedencia, Río Santa Lucía Chico o Río Santa Lucía Grande, acá en la República Oriental del Uruguay, son ríos que para nada tienen fondos barrosos. Son aguas totalmente limpias, digo, puede tener algo naturalmente por la erosión, por el escurrimiento de los campos, de las praderas, pero no son cauces barrosos, no son cauces turbios. Predominan en todas las cuencas del Santa Lucía Chico y del Santa Lucía Grande los fondos arenosos y pedregosos. Eso naturalmente le tiene que dar, y le da de hecho al sábalo incluso, un sabor muy particular. No tiene gusto a barro. Es con la que yo me la estoy jugando para lograr que esto se pueda comer. ¿Vieron ya todo lo que les puse? Bueno, ahora le vamos a agregar, esto es tomillo, unas hojitas de tomillo.
Miren qué chiquito que es esto. Tomillo fresco, tomillo fresquito, un poquito. Pero estamos previniendo algo que creo que no va a ser. Creo que vamos a lograr una buena carne, una buena cocción y con un buen sabor. Claro, hasta no sacarlo de la parrilla no podemos saber. Y de último, le voy a poner unas ramitas de romero, porque esto va toda la noche, como siempre, toda la noche a la heladera, toda la noche al refrigerador, porque las carnes siempre adquieren más sabor cuanto más tiempo condimentadas estén. Nos vemos mañana en el fogón entonces. Y ustedes dirán, ¿y los morrones, las papas y todo lo que vimos al principio? Bueno, eso lo van a ver mañana en la parrilla. Suscríbete. Arrancamos con la carpa. La colocamos con la escama hacia abajo. Bueno, aquí es todo experimento. Ya se los dije. Es la primera vez en mi vida que voy a hacer una carpa. La voy a poner acá. Recién la saqué de la heladera. Recién prendí el fogón. Voy a esperar un poquito que tome temperatura ambiente. Y después vamos a ver cómo colocamos la brasa y la colita para los gatos. El asunto es el siguiente. Estos son bichos que acá en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, no existían. Cuando yo era muchacho, una carpa solamente era para meterse adentro. Acá solamente había bagre, tararina, vieja del agua y algún otro bicharraco más. Pero carpas no existían. La carpa es importada ya hace unos cuantos años también de Asia y Europa. No sé cómo llegó al Uruguay, a los ríos del río de la Plata, los afluentes. Por lo tanto, en las épocas que yo pescaba mucho, cuando muchacho, la carpa no existía. De ahí que yo desconozco por completo la forma de pescarla e incluso la forma de prepararla. Vamos a ver, vamos a seguir, ya arrancamos y vamos a ver cómo queda. Ya le puse brasa abajo, le puse la brasa alrededor. Voy a intentar hacer lo siguiente. Como la parte de lo que sería la panza de la carpa es finita, pasa lo mismo que con un cordero. La parte fina no le podemos dar brasa de golpe. Te digo yo, el pescado es otra carne. Pero en definitiva para hacer a la brasa es exactamente lo mismo. Pero sí voy a hacer una cosa para acelerar un poquito la cocción. Cosa que no es mi costumbre. Le voy a poner estas chapas encima para experimentar en definitiva. Ustedes me entienden. No sé realmente el tiempo que va a llevar, pero mientras tanto vamos a hacer un poco de llama. Vamos a cocinar en esta sartén la guarnición. Que bueno, ustedes ya más o menos tienen una idea, pero les empiezo a contar. Vamos a calentar el aceite y vamos a arrancar por hacer unas papas fritas. El aceite bien caliente y el humo muy espeso. Se me está viniendo hacia afuera. Las hice redonda para variar un poco, no porque vayan a quedar distintas, son papas fritas. Bien doraditas. A ver qué opinan. Revisamos a ver qué tal la carne. Creo que se va cocinando bien. Esto ya prácticamente de este lado es muy poquito lo que le falta. Y van unos 25 minutos. Es posible que de este lado le falte un poquito más. Le ponemos todavía la chapa arriba. Y mientras tanto, vamos a continuar con la guarnición. Miren qué llama que tengo. Vamos a darle una fritadita al tomate. Una fritanga. Hasta que se ponga un poco marroncito el tomate. Cebolla. Tengo ajo puerro acá, pero ustedes saben que el ajo puerro no se lo entrevero. El ajo puerro va de último.
Y ya le podemos agregar los morrones. Que se vaya cocinando todo junto. Miren qué catarata de color que salió acá. Ya le puse el ajo puerro. Una poquita de sal. A gusto. El que le quiera poner pimienta, le pone pimienta. Yo creo que está listo, ¿no? Carpa asada. Guarnición. Casi pronta. Y las papas fritas que forman parte de la guarnición. Los invito. Vamos a la mesa. Vamos a probarla. Y acá estamos. Los tres viejos locos. Llegó la hora de la verdad. La guarnición no la voy a probar ahora porque sé lo que es. Pero quiero saber qué es el sabor. Cómo es el sabor de la carne de carpa. Es buena. Es rica. Mucho más de lo que yo suponía. Impresionante. Acá está la gente mandando buena. Muy rico. Yo les decía que hoy iba a ser... Ah, qué rica que está. Les decía que iba a ser un día muy especial. Porque hoy estoy con la compañía de estos amigos. Los amigos de toda mi vida. En definitiva, ya a esta altura, somos tres viejos locos que vamos a comer una carpa juntos. Chao, gente.